¿Te imaginas vivir en una época donde los límites no existían? Donde las marcas americanas fabricaban coches con motores gigantes, potencia absurda y diseños tan salvajes que parecían sacados de una película de acción. Bienvenido a los años 70, la última gran era de los muscle cars clásicos, donde el rugido de los bohíos americanos llenaba las calles y la velocidad era una religión. Y si amas los muscle cars de los años 70, los motores más salvajes, las historias más brutales y los coches que definieron una generación, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque este video te va a hacer vibrar. Lo que vas a ver hoy es pura dopamina automotriz. 1970 a 1972, Chevrolet Camaro, 728-350, LT1. Si hablamos de equilibrio perfecto entre deportividad, potencia y manejo en la era dorada de los muscle cars, hay un nombre que simplemente no puede faltar: Chevrolet Camaro 728. Este no fue un muscle car cualquiera. Fue la respuesta directa de Chevrolet para aquellos que no solo querían rectas infinitas, sino también tomar curvas con una sonrisa pegada en la cara. A principios de los años 70, mientras la mayoría de los fabricantes se obsesionaban con motores gigantescos y cifras de torque absurdas, Chevrolet decidió apostar por otra fórmula. En lugar de inflar aún más los bloques, apostaron por afinar la ingeniería, bajar peso, mejorar la distribución y montar un corazón pequeño pero rabioso. El mítico V8 LT, uno de 5.7 litros, capaz de entregar 360 caballos de fuerza con un rango de revoluciones altísimo para un bohío americano. Era un motor que no solo empujaba, gritaba, respiraba y te obligaba a estirar cada cambio hasta lo más alto. Este pequeño demonio de alta compresión le permitía al Camaro alcanzar velocidades cercanas a los 210 a 215 km por hora. Pero lo realmente impresionante no era solo la velocidad máxima, sino cómo llegaba a ella. Ágil, nervioso, preciso. Mientras otros muscle cars eran bestias difíciles de domar en las curvas, el Z28 LT1 se sentía plantado, conectado, afilado. Era un coche hecho para conductores que realmente sabían lo que estaban haciendo. Estéticamente, el Camaro Z28 de esta generación es simplemente perfecto. Sus líneas agresivas, el capó con tomas de aire, la parrilla afilada, los pasos de rueda ensanchados y esas icónicas franjas deportivas sobre el capó y la trasera lo hacían inconfundible. Este coche no necesitaba gritar para hacerse notar. Bastaba verlo parado para saber que estaba listo para destrozar lo que se le pusiera enfrente. Un dato curioso que pocos saben es que el paquete Z28 nació originalmente para homologar el Camaro en las competiciones de Trans Am Series, donde las reglas limitaban la cilindrada a 5.0 litros. Sin embargo, para los modelos de calle, Chevrolet aumentó la cilindrada a 5,7 litros, creando así un coche que era prácticamente un auto de carreras, con matrícula. Entre 1970 y 1972 se produjeron varias decenas de miles de unidades, aunque en excelentes condiciones hoy son cada vez más difíciles de encontrar. En el mercado actual, un Camaro Z28 LT1 en estado impecable puede costar entre $60,000 y $90,000. 1971 Plymouth Roadrunner. A principios de los años 70, el Roadrunner ya había ganado una reputación casi mítica. Era el coche de los rebeldes, de los que no querían pagar más por lujos innecesarios, sino por potencia pura, sin filtros, sin adornos. Y cuando Plymouth decidió ofrecerlo con el legendario motor 426 Hemi de 7 litros, la bestia quedó desatada. Este V8, con sus 425 caballos de fuerza oficiales, y fácilmente más de 470 en la realidad, convertía al Roadrunner en un misil de acero que podía alcanzar velocidades de entre 225 y 230 km por hora. Cifras absolutamente salvajes para un muscle car de su época. Pero la magia del Roadrunner no estaba solo en la velocidad máxima, sino en cómo entregaba la potencia. Era rudo, áspero, visceral. Desde el momento en que girabas la llave, el motor no arrancaba, explotaba. El sonido del Hemi era una sinfonía de pistones furiosos, de válvulas enormes abriendo y cerrando como martillos, de carburadores gigantes tragando aire como si quisieran vaciar la atmósfera entera. Estéticamente, el Roadrunner de 1971 es uno de los más polarizantes, y también uno de los más deseados. Con su frontal agresivo, sus líneas curvas casi futuristas y ese capó con tomas de aire tipo Air Grabber, que literalmente se abrían para devorar más aire cuando pisabas a fondo. Era imposible pasar desapercibido. Este coche no era solo un muscle, era una declaración de guerra sobre ruedas. Un dato curioso, que raya en lo divertido,
es que Plymouth licenció oficialmente el nombre y la imagen del famoso personaje animado, el Correcaminos de los Looney Tunes. Cada unidad llevaba la insignia del pajarito y hasta un claxon que sonaba bip bip, haciendo el guiño perfecto entre humor y agresividad mecánica. Hoy en día, el Roadrunner 426 Hemi de 1971 es una auténtica joya de colección. Su rareza, debido a que muy pocos se vendieron con el paquete Hemi por su alto precio en la época, lo convierte en una pieza de deseo absoluto. En subastas, no es raro ver ejemplares que oscilan entre $150,000 y $250,000, y algunos superan los $300,000, dependiendo de su estado, historial y originalidad. 1971 a 1974. AMC Javelin. AMX 401. Si hubo un muscle car que llegó como un puñetazo inesperado, directo a la mandíbula de las grandes marcas, ese fue el Javelin AMX. Mientras Ford, Chevrolet, Dodge y Pontiac se peleaban por dominar las calles y las pistas, desde un rincón más pequeño de la industria americana, AMC, American Motors Corporation, decidió demostrar que ellos también podían construir una bestia capaz de pelear de tú a tú. Y vaya que lo hicieron. El Javelin AMX no era un muscle car convencional. Era el muscle car rebelde, el underdog, el que nadie vio venir. AMC, conocida por sus coches económicos y familiares, se cansó de mirar desde la barrera y lanzó este misil con un corazón que rugía sin complejos. Un V8 de 6.6 litros capaz de producir 330 caballos de fuerza y un torque que empujaba el coche como un tren desbocado. Con esta configuración, el Javelin AMX alcanzaba una velocidad máxima de entre 210 y 215 km por hora, lo que lo colocaba, sin duda, en la mesa de los grandes muscle cars de la década. Pero lo más impresionante no era solo su velocidad, sino su actitud. El Javelin AMX tenía una personalidad desafiante. Sus líneas largas, la saga musculosa, el alerón trasero integrado y un frontal afilado con faros incrustados lo hacían lucir agresivo, pero con un aire diferente, menos ostentoso y más enfocado en el rendimiento que en el show visual. Un dato increíble y que muy pocos conocen es que el AMC Javelin AMX no solo brilló en las calles, sino que también se coronó campeón en las pistas de la Trans Am Series en 1971, venciendo a los gigantes Mustang, Camaro y Challenger. Así es, el pequeño de la clase les ganó la guerra en las curvas, dejando claro que AMC no solo estaba jugando, estaba dispuesto a ganar. En el mercado actual, un Javelin AMX 401 bien conservado puede encontrarse por precios que van desde $60,000 hasta $100,000, dependiendo del estado y la originalidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Eres de los que apuestan por los clásicos conocidos como el Mustang o el Camaro? ¿O te unirías al lado rebelde con un Javelin AMX 401? Cuéntanos en los comentarios, porque aquí todos compartimos la misma pasión, pero cada uno tiene su estilo. ¿Vas con los gigantes o con el rebelde? 1970 Ford Mustang Boss 429. Cuando escuchas el nombre Mustang, automáticamente piensas en potencia, libertad y rebeldía americana. Pero dentro de la legendaria saga del pony car más famoso del mundo, existe un modelo que no es simplemente un Mustang. Es un pura sangre nacido de la competición, una bestia con pedigrí de carreras y una presencia que impone respeto incluso parado. Te hablo del Ford Mustang Boss 429, uno de los muscle cars más codiciados y salvajes que jamás haya tocado el asfalto. Este coche no fue creado por capricho, ni siquiera para el mercado civil. Su existencia fue fruto de la normativa de la NASCAR, que exigía que cualquier motor utilizado en competición debía estar instalado en al menos 500 unidades de producción para calle. Ford tenía un problema. Su nuevo y monstruoso motor UP8 Boss 429 de 7.0 litros estaba listo para la pista, pero no tenían un coche de calle que lo llevara. La solución fue tan loca como brillante: meterlo a la fuerza en el Mustang. Y cuando digo a la fuerza, lo digo literalmente. El Boss 429 no encajaba en el vano motor del Mustang de fábrica. Ford tuvo que enviar los coches a CarCraft, una empresa externa, que modificaba todo: torres de suspensión, anclajes, subchasis y hasta movía los componentes auxiliares para lograr que ese bloque gigante respirara dentro del Mustang. Era ingeniería artesanal aplicada a una máquina que no admitía excusas. El resultado fue brutal. Con sus 375 caballos de fuerza oficiales, aunque todos saben que la cifra real superaba los 500 caballos fácilmente, y un torque que parecía infinito, el Boss 429 alcanzaba los 220 km por hora de velocidad máxima. Pero más allá de la velocidad, lo que impresionaba era la forma en que lo hacía.
estable, aplomado y con un rugido grave que te hacía vibrar los huesos. Este no era un Mustang cualquiera, era un misil homologado. Estéticamente, el Boss 429 es sutil pero agresivo. Nada de franjas estridentes ni alerones exagerados. Su capó abombado con una toma de aire monumental es la única pista visual de que bajo ese metal late uno de los motores más temibles de la historia de Ford. Es un lobo vestido de lobo, pero con chaqueta de cuero. Hoy, encontrar uno en perfecto estado es un sueño para cualquier entusiasta. Su valor en el mercado actual supera fácilmente los $400,000. Y algunos ejemplares, especialmente los de bajo kilometraje o con historial impecable, se han vendido por más de $600,000 en subastas internacionales. 1970. Buick GSX Stage. Una Buick era conocida como la marca de lujo de General Motors. Coches cómodos, suaves, pensados para ejecutivos y familias acomodadas. Pero en 1970, Buick miró al panorama del muscle car y dijo: si vamos a entrar en este juego, lo haremos a lo grande. Así nació el GSX Stage 1, un muscle car que se disfrazaba de caballero, pero que en realidad era uno de los autos más brutales de su tiempo. Debajo del capó latía un colosal VAO de 7.5 litros, 455 pulgadas cúbicas, capaz de producir 360 caballos de fuerza, pero más impresionante aún, 510 libras-pie de torque, una cifra absolutamente demencial incluso para los estándares actuales. Era tanto torque que prácticamente podías mover una montaña. Gracias a esa fuerza bruta, el GSX Stage 1 alcanzaba los 215 km por hora de velocidad máxima. Pero lo que te pegaba al asiento no era la velocidad final. Era la forma en que te catapultaba desde cero. Era como ser disparado por un cañón. Visualmente, el GSX no dejaba dudas de sus intenciones. Las carrocerías pintadas en los icónicos colores Saturn Yellow o Apollo White, combinados con franjas negras, spoiler delantero, alerón trasero y rines deportivos, dejaban claro que este no era un Buick cualquiera. Era un muscle car vestido de lujo, sí, pero con la actitud de un matón de barrio. Un dato brutal es que, cuando las revistas de la época lo probaron, descubrieron que el Buick GSX Stage 1 era más rápido en aceleración que muchos otros muscle cars con fama de salvajes. De hecho, muchos lo consideran el muscle car con mayor torque de la era dorada. Se produjeron aproximadamente 678 unidades en 1970, lo que lo convierte en una pieza de colección extremadamente codiciada. En el mercado actual, un ejemplar en perfecto estado puede alcanzar valores de entre $120,000 y $200,000, y las unidades con baja producción, colores especiales y documentación impecable superan ampliamente esas cifras. 1970. Dodge Charger RT. Si alguna vez existió un coche que representara el último gran rugido de la era dorada de los muscle cars, antes de que todo empezara a desmoronarse, ese fue sin duda el Dodge Charger. Este no fue solo un muscle car, fue una declaración de guerra sobre ruedas. Un monstruo que parecía gritarle al mundo: aquí manda la cilindrada, manda el torque y manda el rugido. El Charger ya era un ícono desde su aparición en 1966, pero para 1970, Dodge decidió darle su forma más salvaje, su versión definitiva, y lo hizo colocando bajo su capó el legendario motor 426 Hemi de 7.0 litros. Un bloque que prácticamente se había escapado de las pistas de NASCAR para instalarse casi ilegalmente en las calles. Este motor declaraba 425 caballos de fuerza oficialmente, pero la verdad todos sabían que esa cifra era una broma de marketing. En realidad superaba los 470 caballos sin pestañear, acompañado de un torque capaz de arrancar el asfalto. Esa combinación le permitía alcanzar los 230 km por hora de velocidad máxima, pero más allá de la cifra final, lo que asustaba y enamoraba era cómo llegaba a ella, con una aceleración tan violenta que cada cambio de marcha era un latigazo, una explosión de fuerza bruta que te pegaba al respaldo como si el coche intentara despegar. Visualmente, el Charger RT de 1970 es uno de los diseños más agresivos y sensuales de la historia del muscle car. Su frontal partido, los faros ocultos, la parrilla tipo cuchilla, las líneas musculosas y la trasera amplia con los faros horizontales le daban una presencia absolutamente dominante. Era el coche que podías ver estacionado y aún así sentir que te estaba desafiando. Un dato brutal es que el motor 426 Hemi costaba casi tanto como el coche base, y para muchos pagar ese extra valía cada centavo, porque lo que se llevaban no era simplemente un Charger, era una bestia con pedigrí de carreras, capaz de humillar a cualquier rival en la calle o la pista.
Su valor en el mercado actual puede superar los $250,000, y en algunos casos, ejemplares con especificaciones especiales o perfectamente restaurados han rozado los $400,000 en subastas. Y ahora quiero saber de ti. Si pudieras elegir, ¿te quedarías con este brutal Charger Hemi como símbolo de la vieja escuela? ¿O preferirías otro muscle car de esta lista? Cuéntamelo en los comentarios. 1970 y 1971 Plymouth Cuda. Este no era simplemente un coche. Era un aviso. Una amenaza con matrícula que, tanto en las calles como en las pistas, dejó claro que había llegado para imponer sus propias reglas. El Cuda nació de la serie Barracuda, pero cuando recibió el tratamiento EMI, se transformó. Lo que antes era un pony car deportivo se convirtió en un auténtico depredador de asfalto. Bajo el capó, un motor que se había hecho famoso en las pistas de NASCAR y en los drag strips, el V8 426 Hemi de 7 litros, con sus característicos pistones de alta compresión, cámaras hemisféricas y un diseño pensado única y exclusivamente para una cosa: desatar el infierno mecánico. De fábrica, declaraba 425 caballos de fuerza, pero todos los que han estado cerca de uno saben que la cifra real era muy superior, superando fácilmente los 470 caballos, con un torque que literalmente te arrancaba el alma. Gracias a esa brutalidad, alcanzaba una velocidad máxima de 230 km por hora, pero lo verdaderamente salvaje era la manera en que lanzaba su peso a través del asfalto, dejando atrás a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. El diseño del Cuda es pura testosterona sobre ruedas. Esa carrocería ancha, el capó con las tomas de aire shaker vibrando con cada acelerón, las franjas laterales, las llantas gordas y esa saga musculosa lo hacían lucir como un depredador acechando su presa. Y no era solo apariencia, era absolutamente capaz de respaldar cada centímetro de su agresividad visual. Un dato fascinante es que Plymouth, consciente de lo extremo que era este coche, ofrecía una cláusula en el contrato de compra que básicamente advertía al propietario: este coche está diseñado para competición. No nos hacemos responsables de lo que suceda si lo usas de otra forma. Eso, señores, te dice todo lo que necesitas saber. En términos de producción, es una joya de altísima rareza. Solo se fabricaron 652 unidades del Cuda EMI en 1970 y apenas 114 en 1971, lo que lo convierte en uno de los muscle cars más codiciados y valiosos del planeta. Hoy en día, un Cuda EMI perfectamente conservado o restaurado puede superar los $500,000, y en subastas, algunos ejemplares con combinaciones de colores ultra raras y transmisión manual han superado el $1.000.000. 1970 a 1971. Dodge Challenger, RT. El Challenger llegó tarde a la fiesta de los muscle cars en 1970, pero cuando Dodge decidió entrar en la pelea, lo hizo con toda la artillería pesada. Su carta más brutal fue equiparlo con el legendario motor 426 Hemi de 7 litros. El mismo motor que ya había hecho temblar las pistas de NASCAR y los drag strips de todo Estados Unidos. Con sus 425 caballos de fuerza declarados y más de 470 caballos reales, y un torque que arrancaba suspiros y asfalto por igual, este monstruo alcanzaba fácilmente los 230 km por hora de velocidad máxima. Pero más que la velocidad, lo que realmente impactaba era su forma de entregarla. Pura violencia mecánica, aceleración descomunal y una sensación de potencia que parecía infinita. El diseño del Challenger es sencillamente perfecto. Una mezcla de agresividad, elegancia y proporciones brutales. Su frente afilado, su parrilla imponente, los pasos de rueda musculosos y ese capó con las icónicas tomas de aire shaker que vibraban con cada acelerón, daban la sensación de que el coche respiraba y estaba listo para devorar lo que se cruzara en su camino. Y no era solo apariencia. Cada parte del RT Hemi estaba pensada para soportar semejante brutalidad. Suspensiones reforzadas, transmisión de alto rendimiento, diferencial autoblocante, frenos de competición y hasta refuerzos estructurales. Este no era un coche para cualquiera. Era un coche que te respetaba si sabías domarlo, pero que podía humillarte sin piedad si te atrevías a subestimarlo. Un dato brutal es que Dodge sabía que el 426 Hemi era tan extremo que, al venderlo, incluía advertencias específicas sobre su uso, dejando claro que este motor estaba diseñado principalmente para competición, no para paseos domingueros. De hecho, en muchos estados americanos, los seguros se negaban directamente a cubrir estos coches, porque eran demasiado peligrosos. En cuanto a cifras de producción, se fabricaron 287 unidades del Challenger RT con el motor 426 Hemi
en 1970 y apenas 71 en 1971, lo que lo convierte en una joya automotriz de altísimo valor. En el mercado actual, un ejemplar auténtico y en perfecto estado puede superar fácilmente los $500,000, y en subastas con configuraciones raras o historia impecable han llegado a rozar el $1.000.000. 1973 a 1974. Pontiac Firebird Trans Am SD 455. Cuando la era dorada de los muscle cars comenzaba a desmoronarse, cuando las leyes de emisiones, las aseguradoras y la crisis del petróleo amenazaban con apagar el rugido de los V8 americanos, hubo un coche que se negó a morir en silencio. Un coche que miró al ocaso de los muscle y dijo: "No me voy sin dar la última gran pelea". Ese coche fue el Firebird Trans Am, uno de los últimos muscle cars verdaderamente salvajes que pisó el asfalto. La historia del SD455 es simplemente fascinante. Pontiac sabía que el fin estaba cerca. Las regulaciones de emisiones asfixiaban a la industria y los fabricantes empezaban a recortar potencia por todos lados. Pero dentro del equipo de ingeniería de Pontiac había un grupo de rebeldes que no estaba dispuesto a rendirse. Ellos tomaron el ya brutal motor V8455, Super Duty de 7.5 litros, lo reforzaron, lo rediseñaron desde las entrañas y lo convirtieron en un bloque prácticamente de competición, pero legal para las calles. El resultado fue un motor capaz de producir oficialmente 310 caballos de fuerza, acompañado de un torque salvaje que podía mover montañas. Esa brutalidad le permitía alcanzar los 215 km/h de velocidad máxima, cifras que para un coche de casi 2 toneladas y en plena crisis de emisiones eran absolutamente demenciales. Visualmente, el Trans Am SD 455 es pura actitud. Ese frontal afilado, las tomas de aire gemelas en el capó Shaker, el icónico Screaming Chicken, el enorme águila de fuego desplegada sobre el capó, los pasos de rueda ensanchados y la postura baja y agresiva, lo convertían en una amenaza visual para cualquiera que se atreviera a mirarlo, 2 veces en un semáforo. Un dato impresionante es que este motor Super Duty no era un simple 455 vitaminado. Usaba bloques reforzados, cigüeñales forjados, pistones de alta resistencia, culatas especiales y un sistema de lubricación pensado para soportar las torturas de la pista. Era, en esencia, un coche de carreras disfrazado de muscle car legal. Su valor actual supera fácilmente los $150,000, y algunos ejemplares de bajo kilometraje, colores especiales o documentación impecable han cruzado la barrera de los $250,000. 1971 Chevrolet Corvette C3454 LS6. Hasta ese año, el Corvette ya era conocido por su elegancia deportiva y su capacidad para combinar diseño con rendimiento. Pero cuando Chevrolet decidió meterle bajo el capó el monstruoso motor V8454L S6 de 7.4 litros, lo que crearon fue, literalmente, el Corvette más potente de toda la década de los 70. Este motor declaraba 425 caballos de fuerza, pero como ya sabemos, las cifras oficiales en esa época eran más marketing que realidad. Los números reales superaban con facilidad los 450 caballos, acompañados de un torque descomunal que convertía cualquier acelerón en una experiencia física, casi violenta. Gracias a semejante poder, este Corvette podía alcanzar los 235 km/h de velocidad máxima. Una cifra simplemente alucinante para un deportivo americano en plena transición hacia la era de las restricciones ambientales y las crisis del petróleo. Este no era solo un coche rápido, era un misil con ruedas, un grito de libertad antes de que las normativas empezaran a encadenar la industria automotriz. El diseño del Corvette C3 es, hasta hoy, uno de los más sensuales y agresivos que se hayan creado. Esas líneas fluidas, las curvas pronunciadas, los guardabarros abultados y ese capó interminable con la enorme joroba que delataba lo que escondía debajo. Todo en él gritaba velocidad y presencia. No importa desde qué ángulo lo mires, el C3 LS6 parece una pantera lista para saltar. Un dato brutal es que el paquete LS6 solo estuvo disponible en 1971. Era tan salvaje que, con la llegada de las regulaciones más estrictas de emisiones, Chevrolet se vio obligado a retirarlo inmediatamente. Eso hace que este coche no solo sea uno de los más potentes, sino también uno de los más raros y buscados por coleccionistas de todo el mundo. En términos de producción, se fabricaron apenas 188 unidades con el motor 454 LS6, lo que lo convierte en una auténtica joya.
En el mercado actual, un ejemplar bien conservado puede superar fácilmente los $250,000 y algunos han alcanzado precios cercanos a los $400,000, dependiendo de su historial, color y configuración. Y ahí los tienes, los 10 autos americanos más rápidos, salvajes y brutales de los años 70. Una década que fue literalmente el último grito de libertad antes de que las normativas, las crisis y los cambios apagaran el rugido de los muscle cars para siempre. Pero ahora quiero saber algo que solo tú puedes responder. Si te dieran las llaves de cualquiera de estas bestias, ¿con cuál te atreverías a dominar la carretera? Escríbelo ya mismo en los comentarios, porque tu opinión no es solo importante. Es parte esencial de esta comunidad que vive y respira la pasión por los autos clásicos americanos. Y si te quedaste con hambre de velocidad, no puedes perderte el video donde repasamos los 10 coches americanos más rápidos de los años 60. Créeme, si este te voló la cabeza, el de los 60 es pura locura sobre ruedas. Haz clic y nos vemos ahí.